¿Qué tal, queridos hijos discípulos del CCI? A la audiencia que nos vea por YouTube o por cualquier otra plataforma que les esté llegando. Bueno, estamos sumamente agradecidos con Dios de tener esta oportunidad de introducirnos en tu casa, de estar junto a vos y a tu familia. Y si es tu primera vez, detente unos minutos. Te pedimos que nos prestes tu atención porque esta palabra puede cambiar tu historia, puede cambiar el rumbo de tu vida. Es una palabra de Dios para este tiempo. Y a ustedes que ya conocen al Señor, espero que sean inspirados para vivir una nueva semana, un nuevo mes, en este gran desafío que nos presentan estos nuevos tiempos. Quiero contarte que la Biblia nos enseña a cómo podemos nosotros cambiar o tener un cambio de mente. Para eso es necesario que leamos la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Si estás ahí en el living, en el comedor, en tu oficina, tómate un cuadernito o el celular y haz tus apuntes para que luego recuerdes esta palabra que será impartida sobre tu vida. Dice la Biblia así: porque ¿quién conoció la mente del Señor, de Cristo? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Repito, pero nosotros, o sea, tú que estás ahí, yo que estoy aquí en casa, tenemos la mente de Cristo. Tú puedes tener un cambio de mente. Hay veces las personas tratando de denigrar nuestra fe, nuestro mensaje, de cuestionarlo, dicen de que te metiste a esa religión, a esa iglesia, a ese culto, te lavaron la cabeza. En realidad, usándolo peyorativamente, en forma despectiva, usted está queriendo significar y está declarando algo que precisamente dice la Biblia. Y la Biblia es y son los textos sagrados eternos. Y la Biblia asegura, afirma, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece. Nada que esté escrito en ella dejará de cumplirse. Algunas se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras palabras se van a cumplir. Entre ellas, dice la Biblia que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, puedes recibir un cambio de mente. Y tienes, dice la Biblia, la mente de Cristo. Qué tremenda verdad, qué principio que nos proyecta a una sobrenaturalidad potente, eterna de Dios, para aplicarla a nuestros días, a nuestros meses, a nuestros años, a nuestra vida, sea en el orden personal, en el orden familiar, en el orden laboral. Mira, los psicólogos que estudian las actitudes, los pensamientos o las formas de conducirse de una persona, hablan de la autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Es la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y yo quiero más leer la Biblia que citar a quienes estudian las conductas humanas. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Te das cuenta por qué necesitamos un cambio de mente?
¿Por qué es importante que tomemos esta palabra en el cual el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de ese tiempo y nos habla hoy? Dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo o del Señor? Es una mente brillante. ¿O quién podrá instruirlo si Él es todopoderoso, Él es todo omnipotente, Él es todo sabiduría? Dice que con el poder de su palabra creó todas las cosas. La mente de Cristo es la mente que tenemos. Entonces, ¿qué es la autoimagen? La autoimagen dirige tus actitudes en cómo te vas a relacionar con tu familia, cómo te vas a relacionar con tus amigos, cómo te vas a relacionar en el trabajo y cómo puedes tú vivir una vida en sociedad. Esto está directamente relacionado a la posibilidad de tener éxito o de vivir de fracaso en fracaso. De esto hablan los que dicen que estudian a los seres humanos, la autoimagen. Pero el proverbio dice así del sabio que escribió este texto sagrado, porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es. O sea que acá entramos a ver dos aspectos muy importantes, un cambio de corazón y un cambio de mente. Es importante tener la mente de Cristo, es importante que dejes entrar a Cristo en tu corazón. Y ahora voy a dirigirme especialmente a los hijos de Dios. Usted no tiene problemas con Cristo en el corazón. Usted le permitió que Cristo entre en su corazón. Yo le he permitido que Cristo entre a reinar en mi vida. Ahora, el problema de algunos creyentes, de algunos que nos decimos hijos de Dios, está en que Él, o sea, Cristo, no llegó a tu mente. Y es ahí a donde quiero invitarte en el día de hoy, que tomes esta palabra, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. La mente define quién eres. La mente define qué haces. ¡Qué increíble! Conforme sea tu pensamiento en tu mente y en tu corazón, tal vas a ser. Vale decir que esta autoimagen es lo que define quién eres y qué haces. Por eso el apóstol, hablándole a los corintios, él les dice que tenemos la mente de Cristo. Quiero darte una palabra, te diría, profética para tu vida. Lo que aprecies hoy, que puede ser poco, será la puerta a la gran bendición. Será la puerta a lo grande. Si tú aprecias lo poco de hoy, lo pequeño de hoy, será tu puerta de bendición a lo grande. ¿Y por qué quiero seguir reafirmando esto en tu nueva mente, en la mente de Cristo puesta en ti? Porque dice la Biblia en Job, capítulo 8, verso 7, que aunque tu comienzo sea pequeño, tu mañana, tu postremidad será grande, será muy grande. Mire, Job era un hombre como usted y como yo, un padre de familia, un esposo, un empresario, un trabajador, una persona que vivía en una comunidad hasta que un día se le vino el mundo abajo. Dice que fue absolutamente removido en todas las áreas de su vida, emocional, física, económica, porque de repente el desastre golpeó a la puerta de su casa, pero Dios estaba con él. Dice que perdió a sus hijos, murieron. Dice que perdió todas sus riquezas, colapsó su economía y por último dice que perdió la salud, se enfermó terriblemente, cayó en desgracia, pero Dios estaba con él y él valoró eso que todavía tenía, que era la vida. Y él dijo, Dios dio y Dios quitó.
pero también fue el que dijo: yo sé que mi Redentor vive y puede levantarme de este lugar que yo estoy. En este día, tal vez has perdido aparentemente un montón de cosas. Tal vez las realidades digan que tú ya no tienes ninguna chance. Pero si Dios está contigo, como estuvo con Job, el Señor es el que puede levantarte de ese polvo donde estás metido, de esa desgracia, de esa miseria, de ese estancamiento, porque Job dijo, teniendo la mente de Cristo, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Fíjate que no fue el único que confió no en las posibilidades o en lo que veía. Cada vez que uno va a entrar en nuevos desafíos, en momentos como estos, donde son realmente los pronósticos muy tristes, muy desesperantes, angustia, pero mira, los hombres que tenemos la mente de Cristo, no tenemos límites. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40, que había un muchacho que era un simple pastor de ovejas, que de pronto se encontró ante una situación inesperada. Y la situación inesperada no era algo que traía una satisfacción, un placer. Al contrario, traía tensión, traía una máxima tensión. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento se libraba una batalla entre dos naciones. Y una de las naciones estaba atemorizada, que era el pueblo de Dios. No solo estaba atemorizada los soldados, sino también el rey, sus ayudantes, todo el mundo. Y del otro lado dice la Biblia que había un gigante que se llamaba Goliat. Historia que tal vez escuches por primera vez, o historia que tal vez la conoces desde tu infancia. Pero esto que te dije, que es la palabra para hoy, aprecia las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas te van a promover a cosas grandes. Y dice la Biblia que David se paró en el campo de batalla y tomó del río 5 piedras lisas y tenía una honda. O sea, cualquiera que con 2 ejércitos confrontados y un gigante experto en todas las estrategias de la batalla, podría decir: ¿qué va a hacer ese pobre muchacho con una honda y 5 piedras? ¿Qué puede hacer con una honda y 5 piedras? Claro, la mente humana razona y hace comparaciones y se limita. Cualquiera diría: pobre, ya firmó su sentencia de muerte. Dice que tenía una estatura mayor a los 3 metros, una lanza que era tan alta como él, un escudo que cubría todo su cuerpo, un casco que estaba sobre su cabeza, un espadote tan enorme que cualquiera pensaría: aquí terminamos todos muertos. Sin embargo, con esas pequeñas piedras, 5 piedras y una honda, dice que bastó para David una sola piedra en la honda y derribó al gigante. ¿Por qué? Porque él tenía la mente que Dios había puesto en él, la mente de Cristo que necesitamos para este tiempo. Él dijo: tú vienes a mí con grandes espadas, eres un gran gigantón, pero yo vengo contra ti hoy y Jehová me entregará tu cabeza en mis manos. O sea, él ganó la batalla antes de entrar a la batalla. Estos son los desafíos. Y quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Mira, dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 14, verso 6, que Jonatán y su ayudante, el que lo asistía con el servicio, el que le cuidaba las armas a este príncipe, un día
dice que se le ocurre una idea loca, porque hay cosas que te van a parecer en este tiempo medias locas, pero si el Espíritu de Dios en la mente de Cristo que posees te las pone en tu espíritu, te animo a que creas. Mire, había una situación parecida a la que relaté recién de David con el pueblo de Israel, el pueblo filisteo y Goliat. Pero en este caso era con los filisteos. Y dice que Jonatán dijo para adentro, si yo puedo pasar y meterme entre los filisteos, voy a destruir unos cuantos de mis enemigos. Y dice que no le dijo absolutamente nada a su padre. Y agarró a su criado y le dijo, vamos a meternos en el campamento filisteo. Y si logramos meternos allí, hacemos un desastre. Pero no estaba confiado en sus fuerzas, no estaba confiando en su adiestramiento como príncipe en los ejércitos del rey Saúl. No estaba confiando en sus conocimientos culturales, no estaba confiando en su fuerza. Él declaró lo que tienes que declarar en el día de hoy porque tienes la mente de Cristo. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y dice que se metió al campo de los enemigos, porque él iba con esta mentalidad, en medio de los adversarios, en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Él dijo, no es difícil para Dios. Diga conmigo en su casa, no es difícil para Dios. Repítalo, no es difícil para Dios. Repítalo, no es difícil para Dios. ¿Por qué? Porque tienes la mente de Cristo, y cuando tienes o tenemos la mente de Cristo, puedes recibir esto en tu espíritu y declararlo con fe y con seguridad. No es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Vuelvo a repetir la palabra, aprecia lo que es pequeño, lo que parece que es poco, porque esa será tu puerta a la bendición si tienes la mente de Cristo. Esa será tu puerta a las grandes cosas que Dios hará en este tiempo. ¡Qué tremendo! Pero no fue el último hecho donde uno ve que cosas pequeñas desatan grandes bendiciones, grandes milagros. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44, que el clima se volvió, yo diría, loco. No fue casual, pero por 3 años y medio dice que no llovió. Y había una gran sequía. Pero un día el mismo profeta que declaró la sequía, también dijo, a partir de ahora vendrá lluvia sobre la tierra. Cada vez que tú tienes enfrente tuyo, como hoy, un hombre que está hablando de la boca de Dios para ministrarte en tu espíritu, tienes que saber que en el mundo espiritual suceden cosas. Y así como alguna vez te hemos pedido que te vuelvas a Dios, que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, hoy quiero decirte que dejes de estar llorando, que dejes de estar lastimándote en tus emociones y autoconmiserándote contigo mismo diciendo, ay pobrecito de mí, ay pobrecita de mí. Tú tienes la mente de Cristo, y si te paras sobre ese cuerpo espiritual con la mente de Cristo, suceden cosas que salen a través de tu boca, que las declaraste como hizo el profeta y dijo, hoy voy a hacer un acto profético, hoy voy a hacer una oración estratégica, hoy voy a declarar por el Espíritu de Dios y la mente de Cristo lo que va a pasar en los próximos días. Él no veía que 3 años y medio había dejado de llover. Él veía lo que iba a suceder en los próximos minutos. Tienes que ver lo que va a suceder en los próximos minutos a raíz de creer que para Dios no es difícil hacerlo con mucho o hacerlo con poco. Y dice la Biblia que subió al monte, a la montaña, y allí se puso a orar. En este mismo momento, cuando tú termines de ser impartido por esta palabra, te animo a que subas, te animo a que te eleves. ¿En qué sentido? Cuando estás acá a nivel tierra
y ves el COVID-19, y ves los 30 millones de desempleados que tiene Estados Unidos, y los 170 países que van a quebrar en sus economías, cuando ves el gobierno de Argentina tratando de cubrir y tapar con una frazada que es corta los problemas de los argentinos, los ojos puestos en las realidades, te hará comer de las realidades naturales. Pero si tú pones los ojos en Dios y crees a esta palabra, no hay nada difícil para Dios. Para Dios es lo mismo hacerlo con mucho, con poco o con nada. Para Dios es fácil hacerlo con 5 piedras o con una en definitiva, porque no usó ni las 5. Quiero decirte que para Dios es posible. Y dice la Biblia que este hombre se inclinó y empezó a clamar delante de Dios. Y dijo que vengan lluvia. El cielo estaba despejado absolutamente. Para eso usó a su criado, a su ayudante. Dice, ve y mira a ver si viene alguna nubecita. Y hizo esto una vez. Subió y dice que volvió a su amo, a su jefe, a su patrón, y dijo, no veo nada. Pero la instrucción era, no vamos a dejar de declarar, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de hacer las oraciones estratégicas, código 1260, no voy a dejar de conectarme con el Espíritu, no voy a dejar de creer en lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo, yo lo creo, Dios lo dijo, Dios lo hace. Y dice la Biblia que la orden fue, vuelve a ver. Y así lo hizo 7 veces. Mientras el profeta estaba clamando. Quiero decirte que en nuestras casas, en lo personal, estamos clamando. Es verdad, no vemos nada, lo único que vemos es problemas, situaciones, angustia, dificultades, retroceso, colapso económico, peligros de contagio, pero estamos clamando. Te pido que te unas a nosotros, te pido que te unas a la iglesia, te pido que te unas a la gente de fe, te pido que te unas a la gente que tenemos la mente de Cristo y declaremos lo que queremos ver. Y dice la Biblia que en la 7ª vez que levantó la mirada el criado, dijo, allá a lo lejos veo una nube pequeñita como la palma de la mano. Ese indicio le bastó al profeta para decirle, ve rápido, desciende del monte y ve a decirle a todo el pueblo, al rey, al pueblo, a los ejércitos, dile que una gran lluvia se avecina. Aleluya. Dice, una gran lluvia se avecina. ¿Pero qué veía? Una nube como la palma de mi mano. Quiero animarte en este día con la mente de Cristo, que entiendas, hermano, entiendas, amigo, que ahí está el milagro, en saber valorar lo pequeño, porque lo pequeño, lo que parece poco, Dios tomará eso y hará que una gran bendición, que una puerta grande se abra delante de ti. Si estás en la queja, si estás en el no valorar lo que tienes vida, da gloria a Dios. Tienes un pequeño trabajo, da gloria a Dios. Tienes un pequeño emprendimiento, da gloria a Dios. Haces apenas a lo mejor unas tortas, unos panes da gloria a Dios. Esas son las pequeñas cosas que tienes que darle gracias a Dios en este día y pararte en la roca de la fe y declarar que esa pequeña cosa se transforma en una gran lluvia, porque para Dios no es difícil, con lo mucho o con lo poco. Tú tienes poco, Dios tiene todo. Tienes mucho, Dios tiene más. Esa es la mente de Cristo. Pero fíjate, y para concluir, dice la Biblia en Zacarías 4, verso 6, dice la palabra, que Dios le hablaba al pueblo. Yo no actúo por medio de los ejércitos. Yo no actúo con la fuerza humana, sino actúo con mi espíritu.
No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Si tienes la mente de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es tu fortaleza, es el que te llevará, es el que te promocionará, es el que abrirá puertas, es el que hará que cosas que no ves empiecen a suceder, pero tienes que salir necesariamente de este momento que te tiene absolutamente parado en esas cosas que son terrenales, muy humanas. Hasta te diría que es común que uno sienta, pero no te entregues a esos pensamientos negativos. Tienes que quebrar absolutamente, tienes que romper en el nombre de Jesús con las masas mentales del fracaso, con los mapas mentales del fracaso. Tienes que romper con las ideologías limitantes. Eso es de una mente humana sin Cristo. Tienes que romper con los mapas del fracaso, tienes que romper con las interpretaciones erróneas como Dios no se acuerda de mí, Dios no me ama, Dios se olvidó, ¿dónde está Dios? Eso no es tuyo. Tuyo es tener la mente de Cristo. Y dice, ¿quién conoce? ¿Quién escudriña? ¿Quién puede comparar la mente de Dios, la mente de Cristo? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que levántate en el nombre del Señor. Cree a Dios y cree a sus profetas. Siembra tu semilla y como el Señor le decía a través del profeta, echa tu pan sobre las aguas y será aumentado. Tal vez lo poco que tú tienes te parece tan poco que no alcanza para ti, pero lo poco ponlo en la mano del Señor. Sube al monte, sube a su presencia. Y el Espíritu Santo te revelará en este día que hay cosas adentro tuyo que tienes que sacarlas ya, en este mismo momento, renunciando y estableciendo un nuevo principio y estableciendo un nuevo paradigma para este tiempo. Por eso, concluyendo, quiero invitarte a que ores conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Ahí a donde estás, si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero decirte que después que hagas la oración, habrá un anuncio en nuestros teléfonos. Podemos llevarte a tu casa un material que es un obsequio llamado Mi Conexión con Dios, donde te animaremos y te ayudaremos a que te conectes para que justamente esta mente de Cristo se apodere de ti. Y tú que eres hijo de Dios y que estás congregándote y que perteneces a la casa CCI, quiero animarte en este momento a que hagas esta oración. Padre Dios, como dice tu palabra, que necesitamos y es bueno y agradable delante de Dios que demos gracias en todo y por todo. Señor, quiero pedirte perdón por mi inconformidad. Quiero pedirte perdón porque no he valorado lo pequeño, lo poco que has puesto en mi mano, lo que me has permitido administrar. Me arrepiento de haber subestimado esto que es la puerta a mi gran bendición, esto que es el comienzo, como dijo Job. Aunque mi comienzo es pequeño, mi mañana será grande, muy grande. Te pido perdón, Señor, por no haber confiado. Pero hoy revisto mi mente humana y le permito al Espíritu Santo que no solo Cristo esté en mi corazón, sino que Cristo esté en mi mente. Y me arrepiento y te pido perdón por haber vivido sin esa mente, porque ahora me doy cuenta que si tengo la mente de Cristo, para Dios es lo mismo salvar con muchos o con poco. Gracias, Señor, porque tú eres mi ayuda. Gracias, Señor, porque eres mi sustento. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque me ayudas a vencer a todos los enemigos que se han levantado en el área que sea, de familia, de trabajo, de salud. Tú estás conmigo y una vez más
Te doy gracias, Señor, por lo poco. Porque como dice tu palabra, si en lo poco somos fieles, tú, Señor, me vas a poner en lo mucho. Te doy gracias, Padre, y me preparo para administrar lo mucho. Administro lo poco hoy, pero me estoy preparando, me estoy entrenando, Padre, para recibir lo mucho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hijos, que esta palabra sea la que te acompañe esta semana. Que esta palabra sea la que te acompañe este mes. Que esta palabra sea la que te acompañe durante el resto del año. Y verás que para Dios no hay nada imposible y Él tiene cuidado de nosotros. Bendecidos.